Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y con mi compañera Yuriria Contreras desde la cabina estaremos en la conducción de este espacio. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado al etnólogo Samuel Villela Flores. Y con él vamos a platicar sobre los mitos indígenas de creación en el estado de Guerrero. Antes de comenzar les diré que Samuel, buenos días, bienvenido ante sus micrófonos. Te menciono y no te presento. No quedó, buenos días. Buenos días. Hay que mencionar que Samuel Villela es maestro en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es especialista en etnohistoria de Guerrero y Morelos. Profesor investigador en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA, para nosotros la DEAS. Ha desempeñado el cargo de coordinador del proyecto Guerrero dentro del proyecto nacional, realizado por el INA y el CONACYT, Etnografía de las Regiones Indígenas el Nuevo Milenio, a partir del cual se han producido 7 ensayos científicos, 5 de ellos ya publicados, entre ellos dentro del cual se encuentra De gemelos, culebras y tesmósforos, que sobre él vamos a platicar ampliamente en este programa. Ya sabremos qué es eso de los tesmósforos, que me tiene a mí muy intrigado. Además es coordinador del Atlas Etnográfico de Guerrero, próximo a publicarse. Autor de una centena de artículos científicos y de divulgación. También se ha especializado en el trabajo relacionado con la valoración y aprovechamiento de la fotografía como documento histórico. Por eso platicamos con él hace algunos meses aquí sobre la fotografía durante la Decena Trágica. Entre los libros que ha escrito se encuentran Códices de Guerrero, Los Almerón, Un siglo de fotografía en Guerrero, la pintura mural del Códice Azoyú, y tenemos en preparación un libro que se llama, muy sugerente título, Así comenzó todo, mitología en Guerrero. Bien, Samuel Villela, de nuevo bienvenido ante estos micrófonos. Gracias, Juan. Y pues vamos a hablar ahora no de temas fotográficos como en la otra ocasión, sino sobre la etnología, y para el público que nos acompaña, que siempre es bueno tomarlos en cuenta para las cuestiones que nos parecen a nosotros muy elementales tal vez, pero para ellos son importantes, como saber qué es la etnología, cuál es su objeto de estudio y cuál es su importancia. Mira, la etnología es una disciplina antropológica y que se ha venido configurando como el estudio de los pueblos, de la cultura de los pueblos. Uh-huh. Antiguamente se vinculaba con los estudios de folclore y con los estudios culturales en general, de historia cultural, pero ahora tenemos la visión de que es la disciplina que estudia la cultura de un pueblo. ¿Desde cuándo se dejó de hablar de folclore y hablar de etnología? ¿Eso fue como una novedad en la ciencia antropológica? Sí, de hecho había toda una tradición europea, sobre todo, de los estudios había grandes estudiosos del folclore, pero paulatinamente desde la antropología cultural norteamericana sobre todo, pues se empezó a perfilar la etnografía, y de esto ya tiene más de 100 años. Ah. Y bueno, hay toda una playa de ahí de etnólogos que fueron conformando la disciplina. Por ejemplo, Boas, que estuvo aquí en México hace un siglo precisamente, creó la Escuela Internacional de Etnografía y Arqueología americana, y él le considera uno de los fundadores de esta versión moderna de la disciplina. Franz Boas, sí. ¿Le decían qué, Pancho? Pancho Boas. Pancho Boas. Así es. Hemos mencionado en tus datos curriculares, se salta a la vista la palabra Guerrero, el estado de Guerrero. ¿Cómo llegaste tú a trabajar el estado de Guerrero? ¿Por qué tu interés particular por esta zona precisa del país? Mira, fue un poco por cuestiones personales. Mi esposa es de Chilapa. Y bueno, cuando andábamos en el cortejo, pues anduvimos por ahí, y en aquel entonces pues yo tenía esta formación de la
se entera de la ENA de fines de los 60, de principios de los 70, después del 68, y que estábamos muy abocados a la cuestión agraria, a la antropología económica, y me llamó mucho la atención el tianguis de Chilapa, el tianguis indígena. De hecho era el principal tianguis indígena del estado de Guerrero. Yo ya había tenido algunos acercamientos a otros tianguis, como el de Tlaxiaco, del estudio clásico de Marroquín, y me empecé a interesar en hacer una investigación sobre este tianguis. Pero de ahí, al estar en la región, me empecé a dar cuenta de toda una serie de pautas culturales, sobre todo rituales, que me llamaron mucho la atención. Por ahí de los 80, mediados de los 80 vi las peleas de tigres, te estoy hablando de más de 20 años. ¿Citlala? Citlala, sí, que ya que entonces era poca la gente que se presentaba por ahí. Y bueno, este tipo de eventos me llamó mucho la atención, pero de ahí me fui internando a la montaña alta, hacia Oaxaca, y me empecé a compenetrar de toda una ritualidad entre los tres grupos étnicos, y me di cuenta que es una peculiaridad, ¿no?, de los pueblos indígenas de Guerrero, ¿no?, esta vigencia de toda una ritualidad en la región, y fue de ahí que empecé y ya en consecuencia, pues muy vinculado a esta ritualidad está la mitología. Entonces fue de ahí como se fue gestando este interés. Con los tianguis te refieres a este acto en el que bajan las personas de diferentes comunidades, se reúnen un día a la semana en un lugar en particular y todo el mundo se reúne ahí a comprar, a vender, a intercambiar, como un fenómeno pues gregario, lo podemos llamar así. Claro. Sí, de hecho este tianguis ya desapareció físicamente. Ahora están adosados al nuevo mercado municipal, que ya es otra cosa. Pero en aquel entonces, pues la gente se congregaba en la plaza del pueblo, en el zocalito del pueblo, en la plaza de armas. Y de hecho hay referencias de las crónicas de que ya se hacía este tianguis desde el principios de la colonia. Entonces parece que es un tianguis de filiación mesoamericana. Y bueno, esta permanencia hasta hace unos 10 años en que ya se transforma, pues hacía que la conformación fuera muy peculiar. O sea, en la plaza, distribuidos por productos. O sea, en un lado estaban los que producían artesanía, en otros estaban los que producían alfarería, en otros los que traían los vegetales, en otros los que traían los animales, así. Bueno, era una distribución muy de tipo mesoamericano, ¿no? Y entonces era muy interesante en ese sentido. Algo tan antiguo y ahora apenas en pleno siglo XXI estamos descubriendo lo que es el comercio justo, sin intermediarios. Sí, se habla mucho de eso hoy en día. Y existe hace siglos, literalmente. Sí. En cuanto a grupos indígenas, ¿qué grupos están presentes en el estado de Guerrero? Mira, tenemos básicamente 4, que son mixtecos, tlapanecos, nahuas y amuzgos. De hecho, la principal región indígena del estado se llama Mixteca Náhuatl Tlapaneca. Es la 8ª región indígena en el país, en términos de hablantes. Y ahí pegaditos están los amuzgos en lo que se llama la costa montaña, que es ya bajando de la sierra hacia la vertiente del Pacífico, que están ya en contacto con afromestizos sobre todo, y gente de la costa. Pero los amuzgos de Guerrero, por cierto, son los menos estudiados. A pesar de que la mayoría de la población amuzga está en Guerrero, hay muy pocas investigaciones y una pequeña porción está en Oaxaca y tienen un montón de estudios. Entonces, de hecho, yo cuando tú dices amuzgos, yo pienso en Oaxaca, no pienso en Guerrero para nada. Sí. Es un poco indicativo pues de la poca investigación que teníamos hasta hace poco en Guerrero, ¿no?, en la investigación antropológica. Aunque ahorita que hablabas de los grupos de Guerrero, mencionabas también hacia la montaña de Oaxaca. O sea, están colindantes. Sí, los mixtecos, por ejemplo, que son que están muy, muy, muy hermanados con los mixtecos de oaxaqueños, ¿no?, y de Puebla. Que Mixteca Alta, Mixteca Baja, de la montaña, de la costa. Así es. En fin, muy bien. Pues el tema, como dijimos, son mitos indígenas de creación en Guerrero. ¿Qué es un mito? Parece así como sinodal del doctorado, ¿verdad? ¿Qué es un mito y qué papel juegan los mitos en la construcción de las sociedades? Mira, a grandes rasgos, bueno, en local están de acuerdo
muchos investigadores, los mitos son narrativas, son relatos que refieren los orígenes de las cosas, los orígenes del mundo, de las costumbres, de las razas, de relaciones sociales, en fin, son en general, así genéricamente podemos decir que los mitos dan explicación o son una interpretación de cómo se crearon las cosas, de cómo empezaron las cosas. ¿Y cómo se diferencia, digamos, un mito de una cuestión religiosa? O sea, no es lo mismo. De hecho, los mitos, muchas religiones están basadas en mitos. Ajá. O sea, tienen como su principal cuerpo de creencias, mitos de origen, de creación, ¿no? O sea, nosotros como occidentales, pues tenemos un mito de origen que es el de Adán y Eva, entre los católicos, cristianos. Y bueno, ese es un mito de origen, de cómo empezó la pareja humana, de cómo empezó el trabajo, de cómo empezó cómo se creó el universo, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, de los mitos se derivan las religiones, ¿o no es tan automático? Yo pienso que de los mitos se deriva un cuerpo central en las religiones, Ajá. un cuerpo de creencias, porque ese cuerpo de creencias son los que dan explicación a la gente de por qué surgen las deidades, de dónde surgen los valores morales, éticos que se deben respetar en una religión. Aquí con la semántica nos confundimos un poco en cuanto a qué es un mito, qué es una leyenda o qué es una simple narración. O sea, una narración nos cuenta una historia, una leyenda ya toma otras características ya más, como diríamos, más abstractas tal vez. Y el mito, o sea, ¿qué diferencia entre el mito, leyenda y una narración? Mira, yo veo que, en la cual también están de acuerdo muchos investigadores, los mitos sobre todo se refieren a los orígenes, los orígenes de todo, del universo, de las deidades, de las costumbres, de los valores morales, de los territorios, de los pueblos, de las razas. Pienso que la esencia de los mitos es dar explicación de los orígenes. En cambio, las leyendas son relatos sobre seres fantásticos, sobre sus correrías, sobre sus aventuras, sobre sus proezas, y no aluden tanto a la cuestión de los orígenes, sino refieren hechos que pueden ser relevantes en términos de la valentía de ciertos personajes, todo eso, ¿no? De su creatividad, en fin, de los problemas que pueda haber entre ciertos personajes, pero es otro tipo de relato, no aluden a los orígenes. Ahí es donde vuelvo a confundirme. Ya sé que me alejo un poco del estado de Guerrero, pero me voy a la mitología griega, que está llena de una cantidad de historias en las que los dioses, los héroes, los seres humanos comunes y corrientes se mezclan, se juntan, tienen hijos, y claro, tiene que ver con los mitos de fundación, pero hasta dónde se separa el mito de la leyenda. Ahí sí vuelvo a entremezclar y a confundirme, ¿no? Mira, yo te comentaría, por ejemplo, un pasaje nada más, un pasaje mítico, el de Zeus, cuando Hércules, que lo estaba matando Hera, y Hércules le muerde el pezón a la madre, y a Hera, y entonces brota la leche, y la leche se riega en el espacio, y eso da origen a la Vía Láctea. Por eso se llama así. Exacto. Entonces, bueno, ese tipo de pasajes son los que nos están explicando los orígenes, como por qué se creó el universo, ¿sí? Entonces yo creo que en todas las mitologías puede haber ciertos pasajes que también están aludiendo a esas aventuras de personajes, ¿no? En los mismos mitos de Guerrero tenemos también esa parte. Pero yo creo que, volviendo a lo que te comentaba, los centrales, los orígenes, eso es lo que le daría el matiz para diferenciar a los mitos de otro tipo de narrativa. Difícil platicar de ese tema sin mencionar a Claude Lévi-Strauss. Tú has estudiado muy, muy, muy a fondo a Lévi-Strauss. ¿Qué nos podría decir de lo que dice Lévi-Strauss sobre el mito? Bueno, mira, yo no lo he leído tan a fondo como quisiera, pero sí conozco algo de su obra, y mira, te comento para que nuestros escuchas puedan entender un poco cómo se va formando una perspectiva analítica. Tengo un colega en la Dirección de Tecnología y Antropología Social del INAH, el doctor Marcelo Abramo, un colega muy entrañable,
Y él hace como 6 años, 7 años me andaba tratando de convencer, oye Samuel, que mira que vamos a hacer un seminario sobre mitos, no sé qué. Y me insistía, pero yo andaba en otro rollo, como decimos. Y no fue hasta que en el proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México que se planteó una temática que se llamó Cosmovisión y Mitología hace 4 años, que me acordé de un mito que me había pasado un colega de Chilpancingo, el colega Antonio Lozano. Entonces dije, bueno, pues vamos a entrarle a los mitos. Entonces me puse a leer el mito que me había pasado este amigo ya meconografiado. Y resulta que este mito pues fue recopilado hace 100 años, durante la Revolución, en Metlatón, que es uno de los pueblos más pobres de América. Y bueno, me pareció muy interesante el tema, toda la temática, y dije, bueno, pues aquí tenemos un buen punto de partida. Y me metí quisimos ver si este mito estaba presente en otros lugares, y resulta que empezamos a ver que sí. Le comenté a un profesor amigo de allá de Tlapa, el profesor Adolfo, director del Museo Comunitario en Tlapa, y le digo, oiga profesor, fíjese que está aquí el mito de Tanuca y Xiquibindabi. Dice, también en mi pueblo lo tenemos, ese mito. ¿Cómo? Pues sí. Bueno, entrevisté a su tío, me lo platicó en mixteco, después el profesor gentilmente nos hizo la transliteración, la traducción, y entonces de ahí empezamos a darnos cuenta que hay toda una riqueza mítica en México, en Guerrero, muy poco explorada. Cuando empezamos la investigación eran 7 mitos y ahora tenemos casi unos 40. Entonces a partir de esto me puse a leer, obviamente, a los principales teóricos, Mircea Eliade y bueno, sobre todo Lévi-Strauss. Yo vengo de una generación en que era un poco reacia a la figura de Lévi-Strauss, pero yo creo que un precepto así básico es, si vas a criticar algo tienes que conocerlo. ¿Tú eres de la ENA de Moneda o de Chapultepec? De Chapultepec. Para saber más o menos de qué época estamos hablando y las tendencias. De Chapultepec del 78. Sí, el marxismo, el materialismo dialéctico y todo exacto, eso. La antropología crítica, que le llamamos. Y de hecho, para mí fue muy interesante el de descubrir a Lévi-Strauss, ¿no? O sea, yo creo que esta metodología que él diseñó, que él creó, es fundamental para la interpretación de los mitos. Para mí, el trabajo que hizo Lévi-Strauss es equivalente al que hizo Freud para el análisis de los sueños. Para mí, los sueños, el método que Freud propuso para analizar los sueños, nos permite entender la psique del individuo. Y en analogía, la metodología de Lévi-Strauss nos permite entender lo que son los mitos para una cultura o para un pueblo, ¿sí? O sea, nos permiten entender todas estas historias, todas estas motivaciones que están un poco ahí diluidas, que no están muy visibles, que hay que escarbarle, que hay que esclarecerlas para entender toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces para mí fue muy interesante el descubrir su metodología. La aplicamos en el estudio que hicimos hace 4 años en este ensayo científico, que ya está en vías de publicación, y de hecho ahorita estoy trabajando en una obra que se llama Así comenzó todo, Mitología en Guerrero, donde nos basamos básicamente en su metodología para hacer un análisis de cómo lo que los mitos nos pueden decir acerca de la cultura de los pueblos guerrerenses. Entonces Lévi-Strauss no fue un autor de moda, digamos, sino que sigue muy vigente en cuanto a su análisis sobre los mitos. Totalmente, yo creo que se han hecho ciertas reservas, ¿no? De hecho hay muchas corrientes actualmente que cuestionan algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos de su teoría, pero yo pienso que que en general sigue teniendo aceptación y como que hubo una revitalización en el conocimiento de su obra a partir de que cumpliese 100 años hace 3, 4 años, algo así, ¿no? Fíjate. O sea, lúcido, es impresionante este amigo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el mito que estabas mencionando que empezaron a comparar ahí en Tlapa? No me grabé los nombres. La Tanuca y la Xiquibindabi. Pues cómo me voy a grabar, por favor. A mí, bueno, ya que entramos en el análisis de estos mitos, que empezamos a escarbar, que empezamos a compilar, pues me di cuenta que es un mito que en cierta forma está emparentado con el mito de los gemelos del Popol Vuh.
O sea, un mito que fue gestado a unos 2000, 3000 años antes de nuestra era y que lo encontramos 2000 años después de nuestra era en pueblos de Guerrero. Básicamente es un mito de un par de gemelos que se los encuentran, que nacen de un par de huevos, que se los encuentra un señor, que los lleva a su casa, los crían, y luego estos niños van creciendo, se convierten en adultos y realizan algunas hazañas, es uno de los elementos consustanciales a muchos personajes en la mitología. Una de las principales hazañas es que matan a la serpiente de 7 cabezas. ¿Sí? Uh-huh. Ahí tenemos quizá ya la influencia occidental, ¿no? O sea, porque esta figura es un poco diferente a la serpiente mesoamericana. Sí, es europea, ¿no? Exacto. Pero bueno, o sea, los mitos son así, o sea, son muy porosos, pueden recibir muchas influencias, se reajustan, pero siempre mantienen un mismo sentido, ¿no? Una misma significación. Entonces, bueno, matan a la Chiquibindabi porque a la Chiquibindabi le ofrendaban muchachas. Uh-huh. Tenemos otra referencia a los sacrificios mesoamericanos. Y finalmente, después de que la matan, le sacan los ojos a una de las cabezas y el chico se queda con el chico se debe de quedar con uno de los ojos y el grande con otro, pero se hacen bolas y el chico se queda con el ojo grande y el hermano grande se queda con uno de los gemelos que nació primero se queda con el ojo chico. Entonces, bueno, de ahí se va a perfilar el que sean solo luna. Entonces surgen problemas ahí entre ellos, finalmente los resuelven. Después se encuentran a una mujer que es Tanuca. Tanuca era la dueña de la serpiente, se enoja mucho porque mataron a la serpiente, pero finalmente medio hacen las paces y luego la mujer le dice que son unos pobres niños, ella es rica. En fin, vamos viendo cómo se va perfilando lo que Lévi-Strauss dice el perfil sociológico, ¿sí? O sea, hay ciertas características ahí que nos están reflejando los grupos, la forma de vivir de los grupos donde se gestan estos mitos. El hecho es que, bueno, después de que ahí medio ya se hacen las paces, la mujer le dan unos frutos y se queda dormida, un zapote que es somnífero, y se queda dormida. Y entonces el hermano menor se da cuenta de que la mujer tiene la vagina dentada. Entonces se da cuenta de eso, entonces con una piedra, con un metlapil, uh-huh, se lo rompe y copula con ella. Metlapil es el brazo del metate, ¿no? El metate, exacto. ¿Sí? Entonces copula con ella y se van. Y entonces ya el hermano menor ya se ha adelantado por unas sogas que pendían de las nubes, sube al firmamento y el hermano menor le sigue. Y se lleva varios animales, algunos se le caen y otros se los lleva, y los que se caen van a ser los animales salvajes y los que se lleva van a ser los animales domesticados. Y entonces cuando despierta Tanuca se da cuenta de lo que le han hecho y enfurece y trata de alcanzarlos y le avienta sus guaraches y no les pega y los guaraches se van a incrustar en el firmamento y van a ser las Pléyades. Entonces, bueno, finalmente los dos hermanos ya suben al firmamento y como ya tenían los ojos de la serpiente, entonces el mayor se convierte en sol y el menor se convierte en luna. Uh-huh. Ya, ahí termina, es a grandes rasgos es el mito. Pero pues ya haciendo un análisis de todas estas cuestiones de los orígenes, vemos cómo muchas cosas que están ahí recreadas un poco así como en forma de cuento, así como historias así para niños, pero la gente cree que son verdades, porque son verdades sagradas, pues tienen todavía alguna referencia en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, encontramos ahí en la montaña junto con una de mis asistentes, Esmeralda Herrera, que muchas mujeres siguen teniendo la creencia de que luna tiene que ver con la menstruación. Uh-huh. Y muchas veces ellas cuando empiezan a menstruar se cree que es porque en los sueños luna se ha presentado y ha tenido contacto con ellas. Entonces es una creencia muy vigente todavía en pueblos indígenas de Guerrero, y nos damos cuenta en esta medida como lo que Lévi-Strauss denominó mitemas,
o sea, las unidades Mitemas. mitemas, las unidades básicas significativas del mito siguen teniendo presencia, ¿no? Siguen teniendo vigencia. De ahí ya se derivó toda una serie de análisis proyectados a otros temas, ¿no? No ya el del origen del universo, sino ya de la agricultura, de los pueblos, en fin, muchas cosas. Samuel Villela, cuando hablas ahorita de los gemelos en este mito de origen en el estado de Guerrero, no puedo dejar de pensar en parejas como Castor y Pólux, Rómulo y Remo, obviamente en otros territorios muy alejados no solo de Guerrero, sino del continente americano. ¿Qué tanta recurrencia hay de gemelos en los mitos de origen en otras culturas, aparte de la que estamos mencionando? Mira, yo creo que, bueno, volviendo a Levi-Strauss, yo creo que Levi-Strauss es una de las personas que ha hecho análisis también sobre esta cuestión. Los encontró mucho en América, cuando se hizo sus investigaciones, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá, encontró también mucho esta figura. Y yo creo que esta figura a nivel universal tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la dualidad, ¿sí? Con esta, porque muchas veces los mitos no solo pueden ser hombres, o pueden ser hombre y mujer, o sea, hay muchas variantes, ¿sí? Irtera Sol y Luna, por ejemplo. Sí, son los que crean esta pareja de astros que también está muy presente en todas las mitologías. Entonces yo creo que aquí lo interesante sería, por ejemplo, derivar estas figuras que se convierten en un principio, en el principio de dualidad, que nos va a permitir entender muchas expresiones, digamos, retomando ciertos preceptos teóricos, una dialéctica, ¿sí? Que puede haber en muchas expresiones de la materia y del universo, ¿no? Y yo más bien me gustaría comentarte esto dando por sentado esta presencia a nivel universal de esta figura de los gemelos, como para mí como investigador fue una sorpresa este hallazgo de saber que un mitema, volviendo a usar la expresión de Levi-Strauss, este mitema de los gemelos sigue vigente en pueblos de la montaña de Guerrero después de serán 5.000 años de que se gesta esta creencia, ¿no? Algo que desconocíamos, algo que ha significado una aportación en nuestras investigaciones y algo que nos permite también entender esto que también han estudiado muchos estudiosos de Mesoamérica, este principio de la dualidad, que se expresa en vida, muerte, lo alto y lo bajo, inframundo y lo celeste, en fin, hay toda una serie de principios ahí de dualidad que yo creo que ahí tienen una de sus expresiones primarias, ¿no? ¿De qué forma los etnólogos encuentran, identifican estos mitos y qué sensibilidad deben tener los etnólogos al emprender su organización y su análisis? Los mitos yo creo que son como parte de la cultura de un pueblo, pues tienen que ser abordados también de cierta manera, ¿no? Yo pienso que un primer paso es que el investigador debe tener cercanía con la gente, debe tener cierta familiaridad, debe ser cercano, no es factible que una persona llegue de fuera y así luego, oiga, cuénteme su mito de creación, ¿no? O sea, por ponerle de forma muy burda, ¿no? Yo pienso que esto es producto de una estancia, de un convivir con la gente, de compartir lo que llamamos la antropología participante, la observación participante. Yo creo que es parte de ese proceso, ¿no? En que la gente finalmente lo acepta o no como miembro de la comunidad, porque sabemos que no es falso, pero sí como una persona interesada en sus creencias, en su cultura, y que la respeta y que está interesado en conocerla. Yo creo que ese es un primer paso. Ahora, en el caso de los mitos, por ejemplo, yo te comentaba que, bueno, hace 20 años que recibí este mito de este colega, y ahí estaba, lo tenía yo arrumbado. Y no fue hasta que se dio la coyuntura de un proyecto en el cual teníamos que ver estas cuestiones a nivel nacional, que me empecé a interesar, y entonces en esa medida, ya teniendo años de estar con cierta presencia en pueblos de la región,
de la Mixteca Náhuatl Tlapaneca sobre todo, pues que nos acercamos a preguntarle a la gente, ¿no? Y resulta que la gente, sí, cómo no, pues que un cuento, te voy a contar ellos lo ven como cuentos, Ajá. algunas gentes, ¿no? Y te cuentan el cuento, ¿no? Y resulta que es un mito. ¿Y es cosa de viejos esto? Sobre todo, Ajá. actualmente sí siguen siendo patrimonio de los viejos, de los principales, de los oficiantes, de los especialistas rituales, pero también entre la gente común, bueno, en la montaña de Guerrero. Me he sabido que en otras partes del país ya no están así. Por ejemplo, entre los mijes, mi colega Gustavo Torres, en su monografía de los mijes, dice que ya los mitos ya no tienen mucha vigencia, ¿no? Puede haber situaciones diferenciadas, ¿no? Pero lo que yo he encontrado en la montaña es que sí, hay una vigencia todavía muy fuerte de estas creencias. Entonces, ya te das a la tarea de platicar con la gente, les pides, les permiso que si te los pueden contar, te los cuentan. De ser preferible, tendrían que ser narrados en sus lenguas originarias. Uh-huh. Y después se hace una transliteración, sobre todo por la persona de la misma región. Y entonces ya tienes más o menos una versión, digamos, pues aceptable, ¿no? Que te permita un análisis. ¿Esto lo graban o lo escriben? Lo grabamos, sí, sí, se tiene que grabar. Sí, porque luego hay giros del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay lenguas tonales que pues tienes que saber más o menos cuál es, porque en el sentido más, digamos, la connotación más fuerte de los mitos está dada en la lengua original. Eso no quiere decir que se excluya la posibilidad de analizarlos después de traducirlos o la transliteración. De hecho, varios especialistas reconocen que también es una forma, ¿no? Y bueno, también te quisiera comentar, por ejemplo, que a mí me llamó la atención que Lévi-Strauss, en una de sus obras, narra cómo a veces se tardaba hasta un día en la selva amazónica en ir a visitar una comunidad donde le iban a contar un mito, ¿sí? O sea, bueno, hay diferentes contextos, ¿no? O sea, aquí en la montaña afortunadamente tenemos un acceso más fácil relativamente a los que tenía Lévi-Strauss. El Amazonas, claro. Pero bueno, se te da una idea de las dificultades que puede haber, ¿no? Y además, bueno, Lévi-Strauss sabía que invertir uno o varios días en un mito era importantísimo y lo hacía. Y en esa medida, pues es también una propuesta, ¿no? De cómo debes trabajar. Tienes que tener un interés, una visión de la importancia de los mitos, porque si no, no lo harías, ¿no? No le darías, no invertirías esfuerzo ni te preocuparía si existen o no los mitos, ¿no? Le recordamos a nuestro auditorio que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México, y estamos platicando con el etnólogo Samuel Villela sobre los mitos indígenas de creación en Guerrero. Samuel, ¿podríamos desmenuzar más esto que empezaste a contarnos? ¿Cómo empezaste a encontrar coincidencias en una historia y en otra, para hablar más de substancia sobre los mitos que encontraste, las coincidencias y diferencias? Mira, por ejemplo, ahí tenemos un pequeño grupo de mitos que son sobre el diluvio. Uh-huh. O sea, tenemos un mito que compiló un lingüista estadounidense, Lemley, por ahí de los 60s en la zona tlapaneca. De hecho, él es uno de los primeros extranjeros que se incursionan en esa región, después de Schulte Llena, que anduvo por ahí en los años 30 del siglo pasado. Y Lemley recopiló un mito del diluvio. Resulta que después aparecieron algunos muy pocos mitos sobre el diluvio, pero vemos ahí, al igual que en otros pueblos indígenas de México, como por ejemplo los otomís que estudió Marcelo Abramo, que bueno, hay lo cual también es entendible y es característico de los mitos, como hay una confluencia de ciertos temas que se van juxtaponiendo, en este caso de la tradición cristiana, ¿no? O sea, pero también tenemos un sustrato mesoamericano. Sabemos que había la creencia de etapas sucesivas, de cataclismos que daban origen a nuevas eras, y uno de ellos fue un diluvio, ¿sí? Entonces, en esta medida vemos cómo actualmente en muchos pueblos de México sigue habiendo esta creencia, pero ya no es una idea pura, ¿no? Sino viene ya mezclada con influencias de otras culturas, en este caso la cristiana occidental.
y vemos que ya aparece un poco la figura de la nave y cosas así, ¿no? De que dónde se van a meter los animales, todo eso, pero vemos también que hay este otro sentido que también viene desde antes. Y así en esta medida tenemos ciertas analogías en temas, por ejemplo esto que comentábamos hace rato de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, bueno, son la pareja que funda Roma, o sea que da origen a esta gran cultura. Pues también tenemos aquí en particular en Guerrero tenemos personajes que también dan origen a pueblos, ¿no? Que fundan, que son los padres fundadores, ¿sí? Por ejemplo, entre los tlapanecos de Malinaltepec hay un mito que también está plasmado en un códice, un lienzo colonial, que es la familia Temilitzin. Los Temilitzin eran 6 hermanos y resulta que ellos son los que dan origen al pueblo de Malinaltepec, que es una de las principales cabeceras tlapanecas ahora en la región. Y ellos vienen de una migración, según el mito, que viene de la zona de la Malinche, de Puebla Tlaxcala. La Malinche, el cerro, la montaña, perdón. El cerro, sí. Y de ahí vienen de ahí, y hay todo un trayecto ahí accidentado, se meten bajo la tierra, vuelven a emerger. Hay algunas figuras ahí que están retomando ciertos pasajes de la mitología mixteca prehispánica. Y bueno, el hecho es que según el relato llegan ahí a Malina, así le llaman ahora, también se le llama al pueblo así Malinaltepec, y ahí crean fundan el pueblo, ¿sí? Hacen un recorrido fundacional que le llamamos, que consiste en un recorrido por toda la periferia del pueblo. Van haciendo el recorrido, van poniendo las cruces que van a delimitar el territorio. En esta medida consagran, lo hacen sagrado el territorio. Entonces, bueno, es un poco lo mismo que hicieron Rómulo y Remo, ¿sí? Con este pasaje de que se encuentran en la loba y que de ahí las 7 colinas, todo eso, ¿no? O sea, en ese sentido hay muchas analogías a nivel de la mitología universal que tienen expresiones diferentes en todos los pueblos, pero estas particularidades son las que les dan sentido a los pueblos, le dan la afiliación de sus orígenes, y por eso son importantes, porque son historias sagradas donde ellos encuentran un sentido de pertenencia. Hoy me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, el hecho de que van abajo de la tierra y avanzan abajo de la tierra, no por arriba, sino por abajo. ¿Esto tiene algún significado diferente, especial? Mira, hay una figurita, ahorita, no me acuerdo, hay una figura en un códice, no me acuerdo si es el Selden, un códice mixteco, donde aparecen unos personajes que se meten a la tierra y vuelven a salir. Esto tiene que ver un poco también con la incursión en el inframundo. O sea, sabemos que en la mitología mesoamericana las cuevas eran lugares de origen, las oquedades en el fondo de la tierra. Además de que albergaban a las deidades del inframundo, también eran lugares de origen, de donde emergieron los ancestros, ¿sí? Está Chicomostoc. De Chicomostoc salen las tribus nahuas. Entonces es algo parecido, es una figura parecida, ¿no? de personajes semidivinos que se introducen abajo de la tierra y vuelven a salir en otro lado dentro de una búsqueda o un peregrinar, ¿no? En estas equivalencias de interpretación del mundo entre el pensamiento indígena y las explicaciones religiosas del catolicismo, ¿son casuales, son coincidencias o son francamente influencias europeas en América? No, sí hay influencias definitivamente, ¿no? Como te decía, esta influencia de, por ejemplo, en el tema del diluvio. Otra influencia, por ejemplo, que me he encontrado mucho, que es muy, muy característica, es los mitos del origen de la agricultura, ¿sí? Resulta que para explicar el origen del maíz hay la recurrencia de un personaje que es San Marcos, ¿sí? O sea, San Marcos es un santo cristiano. Un apóstol. Es un evangelista, es un apóstol, ¿no? Pero para ellos es el equivalente a Tlaloc, o sea, porque es el señor de la lluvia, es el señor del rayo, es el que controla los elementos naturales, controla la naturaleza, es el señor del cerro. Entonces, si tú ves los atributos que tenía Tlaloc, así que haz de cuenta que los están calcando y a San Marcos, ¿sí? Pero San Marcos es un santo cristiano,
es un evangelista, es un Evangelista. apóstol, ¿no? Ujú. Y fíjate que me he encontrado que en la religiosidad de los pueblos indígenas de Guerrero hay esta dualidad muy interesante. Por una parte, ellos siguen rindiendo culto a figuras prehispánicas que le llaman San Marquitos, ¿sí? La mayoría de ellos son de tradición ñuñe, que es una tradición que viene precisamente de Puebla, Tlaxcala, de esta región de donde supuestamente venían los Temilitzin, y hay todo un corredor que se adentra en la montaña de Guerrero, y antes de esta tradición ñuñe la ubicamos en Puebla, Tlaxcala, pero ahora pues recientes investigaciones nos han mostrado que también está en la montaña de Guerrero, y resulta que estos idolitos muy específicos de tradición ñuñe son los que ellos consideran San Marquitos. Entonces los ponen en los altares de sus casas, en las trojes, en las cuevas. Y hay otra forma de expresión de estos San Marquitos, que son esferas. Son grandes esferas de piedra porque están representando las gotas de lluvia. Entonces tú vas a ver los rituales de petición de lluvia en muchos pueblos y te encuentras esas esferas. Sobre todo en la parte mixteca, nahua, te encuentras estas esferas porque para ellos son los San Marquitos. Y sin embargo, el 25 de abril por la mañana se van a presentarle la ofrenda al santo cristiano, y después de ahí se suben al cerro a presentarle la ofrenda a los San Marquitos prehispánicos. O sea, yo creo que vemos ahí, y todo esto hay una mitología de cómo San Marcos le da la semilla a los hombres, ¿sí? Cómo es el señor de la lluvia, cómo tiene un yerno flojo que es el señor lumbre. O sea, vemos ahí cómo ¿Yerno flojo? El yerno flojo es la lumbre, fíjate, Uh-huh. que está representando al fuego, a la deidad del fuego, que es muy importante entre los tlapanecos. Entonces, bueno, vemos ahí como si hay obviamente, tiene que haber después de 3 siglos de dominación colonial, y tiene que haber una presencia de los elementos cristianos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, o son lo mismo, entre mito de creación y mito fundacional? Yo creo que son matices. Yo creo que los mitos de creación se refieren a todo, ¿sí? Uh-huh. Y mitos fundacionales yo más bien veo que se aplica en términos de la fundación de pueblos, Ajá. de territorios, ¿no? Sería un matiz nada más ahí. ¿El del maíz qué sería? De creación. De creación. De creación. Creación del, Sí, del maíz, de la agricultura, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se construyen los mitos? ¿Cómo se alimentan y se transforman para poder persistir en el tiempo y en el pensamiento de los pueblos que trascienden durante tanto tiempo? Milenios. Uh-huh. Mira, yo creo que los mitos se crean a partir de los intentos de la gente por explicarse las cosas, ¿sí? Yo creo que una de las características del Homo sapiens como tal es cuestionarse sobre sus orígenes, sobre su propia naturaleza, como individuo y como grupo social. Está este raciocinio que nos es característico, que puede servir para muchas cosas, pero bueno, para hacer una bomba atómica, ¿sí? Para hacer una masacre como la de Nagasaki, pero también nos sirve para crear estas explicaciones, ¿no? Yo pienso que ese es el embrión de las religiones, o sea, un intento, una necesidad de explicarse de dónde soy, cómo estoy, de dónde vengo, por qué estoy aquí. O sea, yo creo que este tipo de preguntas que son consustanciales a todos los grupos humanos, a todos los individuos, son lo que da origen a los mitos. Y en esta medida los mitos se van gestando, se van construyendo a partir de una creación colectiva, a partir de este diálogo de la gente, de esta creación cultural, y son los que van a permitir estas certezas que están plasmadas en buena parte de las creencias religiosas. Uh-huh. Y bueno, los mitos yo veo que por todos los efectos de la modernidad son como muchas cosas de las culturas tradicionales, ¿no? Son objeto de transformaciones. Vemos que muchos de ellos ya están en vías de extinción. Lévi-Strauss tiene algunos pasajes muy interesantes él explica cómo mueren los mitos, o sea,
a mí me tocó en la montaña ver casi la extinción de un mito, ¿sí? Me pareció así muy interesante, pero a la vez un poco triste porque era un mito muy bonito, el mito de los borreguitos, pero bueno, ese sería otro relato. Pero bueno, sí, los mitos en ciertas medidas, en la medida en que hay otras posibilidades de explicación, ¿sí? Del origen de las cosas, un poco con tintes filosóficos, un poco con tintes existenciales, en esa medida los mitos se van transformando. Y esa es la dinámica a la cual están sujetos. Mencionaste al principio de esta conversación algo sobre Citlala y Guerrero, y que antes se sabía poco sobre esto y ahora como que se ha estudiado mucho los mitos el caballero tigre, las fiestas que se hacen. ¿Puedes hablarnos un poco extendernos un poco sobre este tema? Sí. Mira, lo que yo he visto que sí hay desde la creación del Seminario de Estudios sobre Guerrero en la Coordinación Nacional de Antropología, como que se ha incentivado mucho la investigación en Guerrero en general. Uh-huh. Ahora, y ya en lo particular, sobre este tema de los mitos, te comentaba que cuando empezamos la investigación hace 4 años, solo encontramos 7 mitos publicados, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita ya tenemos una treintena o algo más, pero ha sido fruto de una labor de estar permanentemente pues alerta, ¿no? Cuando salimos a campo con mis asistentes, siempre tratamos de ver si aparece por ahí un mito. Un colega mío, Juan José Atilano, acaba de encontrarse hace unos 15 días otra versión uh-huh. de un mito en la comunidad Nasavi de Caguatache. En fin, pero aquí lo que es importante es que, bueno, como se dice vulgarmente, pues hay que ponerse las antenas, ¿no? O sea, hay que estar, si no estás en esa mira, pueden estar al lado tuyo y no los ves, que fue lo que me pasó mucho tiempo, que yo estuve haciendo investigación en la montaña, estaban ahí las referencias míticas y no les daba yo la importancia, ¿no? Entonces, bueno, en esa medida yo creo que pues es importante tener esta receptividad para poder hacer este registro, este análisis de los mitos. Y en esta medida, por ejemplo, ya que mencionaste Citlala, pues yo te comentaba que empecé a interesarme en la región pues, de hace unos 20 años, que vi la primera vez la pelea de tigres, pero resulta que hace un par de años me acabo de dar cuenta que hay un mito muy interesante ahí. El 10 de septiembre, que es el día de la fiesta patronal, el día de San Nicolás, 2 tigres, uno amarillo y uno verde, llegan con el teponaztle, que por cierto teponaztle está en el estado de Guerrero donde tiene mayor presencia actualmente. Hay muchos pueblos que siguen teniendo sus teponaztles. Bueno, llegan los tigres y se suben a la torre y le dan unas vueltas allá a la punta de la torre y están tocando el teponaztle y se bajan y luego lo depositan ahí en la entrada de la iglesia. En el recinto de la cristiandad, ahí está el teponaztle, el instrumento prehispánico, y llega la gente y le pone ofrendas y se santigua, en fin. Y pues a mí con esta modernidad que está ya llegando a muchos pueblos, por ejemplo, en Citlala empezamos a ver ya tigres negros, tigres rosas, tigres... Ya no solo amarillos y verdes. Entonces yo pensé que era un poco por eso, fíjate. Ajá. Pero resulta que cuando estábamos con la investigación, por ahí apareció por colegas del Centro INA Guerrero, Cuauhtémoc Reyes, que recopilaron un mito ahí, que es de un tigre verde y un tigre amarillo. Uh-huh. Resulta que el mito dice que estaba Tlaloc. Ahí vemos ya un poco a lo mejor algunas influencias de la presencia de los antropólogos, ¿no? Pero bueno, que Tlaloc estaba en una montaña y que entonces el pueblo, los pobladores de Citlala tienen hambre y querían comer y van y le piden las semillas y no se las quiere dar, entonces las roban, los 2 tigres van y le roban con ayuda de las hormigas, que es también una figura del mito mesoamericano, le roban el maíz a Tlaloc, Tlaloc se da cuenta, entonces los persigue, les empieza a lanzar rayos, corren los tigres, se despeñan y al despeñarse se caen las semillas y pues, las semillas quedan ahí regadas en el monte y cuando llegan al pueblo los tigres se dan cuenta que ya no traen las semillas, entonces se enojan y pelean entre sí, ese es el origen de la pelea de tigres. Y entonces y ya después pasa el tiempo y con los rayos y la lluvia que lanzó Tlaloc, pues empiezan a germinar las semillas y los hombres ya tienen el maíz y empiezan a comer.
y entonces resulta que Tlaloc se da cuenta de que pues que está bien que los hombres coman, que no pasen hambres, y les deja ya que sigan teniendo la posesión de la semilla. Entonces, bueno, yo no desconocí este mito, hasta hace un par de años que lo recopilamos, bueno, los colegas nos lo pasaron, entonces me di cuenta del sentido que tiene ya la presencia de un tigre verde y un amarillo. O sea, cuando los tigres verde y amarillo se suben a la iglesia de Citlala, están recreando el mito, están haciendo una alegoría a esos orígenes de la agricultura, que es la que va a permitir el sustento de los pueblos. Entonces, así ese tipo de cosas son recientes, pero son muy importantes para entender la cultura de estos pueblos. Un paréntesis para la gente que nos escucha, mencionaste el teponaztle. ¿Podrías explicar qué es este instrumento? El teponaztle pues es un instrumento de percusión de forma cilíndrica que tuvo mucha presencia entre los pueblos mesoamericanos, que se acompañaba para muchos eventos, incluso parece que se acompañaba también en las guerras, toda esta musicalidad que había antes de emprender una guerra no era como las guerras modernas que conocemos ahora, eran un tanto ritualizadas, tenían cierto sentido sagrado, en fin, hay toda una problemática ahí, pero bueno, el teponaztle también servía para ceremonias y de diversa índole, y en esta medida, bueno, hay todo un pasado mesoamericano de estos instrumentos. Son instrumentos de percusión que se tocan con un par de baquetas y bueno, producen depende de cómo se le toque, puede producir ciertos ritmos acompasados, ¿sí? Pero a raíz de los comentarios que me hizo un colega, el colega Víctor Acevedo, que es etnomusicólogo también, en alguna ocasión él vio una exposición fotográfica donde yo mostraba una foto de unos niños tocando un teponaztle en un pueblo de la montaña, y me comentó: oye, Samuel, fíjate qué interesante lo del teponaztle, fíjate que Guerrero es el estado donde hay más teponaztles en México. En Yucatán parece que hay un par, en la Huasteca hay otro par, así, en Morelos, ahí por Tepoztlán parece que también hay algunos teponaztles, pero son contados. En cambio, ahorita en Guerrero hemos contabilizado por lo menos una decena de lugares donde hay teponaztles que la gente lo sigue usando, lo sigue empleando sobre todo para eventos rituales. Entonces nos llamó la atención, y esto, bueno, no, si tú lo vinculas con todas estas cosas de los San Marquitos y del San Marcos y de los gemelos, todo eso, te vas dando cuenta que hay una configuración peculiar en estos pueblos guerrerenses. Hoy, en el caso de Guerrero, los mitos de los pueblos indígenas pueden haber estado o han sido influidos por el pensamiento de los pueblos afrodescendientes. Mira, no conozco mucho de la cultura de los... Es que es más la costa, sí. Pero fíjate costa que chica. Yo pienso, bueno, de lo poco que te puedo comentar es que sí, debe haber un cierto diálogo, pero también los afromestizos han recibido influencia de los grupos indígenas. Claro. Por ejemplo, una investigación que hizo Natalia Gaballet, que fue colega de aquí de medios, de la Dirección de Medios de Lina, que en algún momento estuvo participando en el proyecto Guerrero. Ella encontró, por ejemplo, ciertas creencias sobre el nahualismo que están muy presentes entre los pueblos indígenas y que la tienen también los pueblos afromestizos. Aquí Beltrán decía que era al revés, que más bien la influencia era de esta creencia de tonalismo era de afromestizos hacia pueblos indígenas. Bueno, ahí hay toda una cuestión de debate, ¿no? Pero lo interesante es, por ejemplo, que uno de los nahuales más fuertes es el jaguar, es el tigre. Y otro colega, Arturo Mota, que también ha estado trabajando afromestizos, hace poco me comentaba que en pueblos africanos, de donde provienen los grupos que vinieron a Guerrero, hay un culto al leopardo. Y se puso a analizar, y resulta que hay similitudes así impresionantes en términos de sustitución de la figura del leopardo por la figura del jaguar mesoamericano. Entonces yo creo que hay una serie de interconexiones ahí muy interesantes que
que han sido poco abordadas, pero que ya nos dan pistas muy interesantes, ¿no? Samuel Villela, nos quedan 5 o 6 minutos a lo mucho. ¿Nos podrías hablar sobre los relatos de migraciones entre los indígenas de la zona de la montaña en Guerrero, de los llamados México chiquitos dentro de ellos? Claro que sí. Mira, de hecho yo creo que es también otra de las cosas así bonitas que han salido, que también un poco insospechadas, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión leyendo el guión de etnografía para el Museo Nacional de Antropología, que por cierto ahora cumple 50 años, 50 ¿no? años el año que entra, sí. Roberto Beitlaner hizo el guión para Guerrero, y en el guión que hizo, el guión de etnografía, él habla de los México chiquitos. Uh-huh. Se encontró en un pueblo cercano a Chilpancingo, Huitziltepec, que había esta creencia de los México chiquitos. Y bueno, me llamó la atención, y luego alguno de los ensayos que hicimos en el proyecto de etnografía de los pueblos indígenas, lo mencioné. Y resulta que por ahí lo leyó Jesús Jauregui, uh-huh, un colega también muy notable de la etnografía mexicana. Me dijo, oye, dice, eso está bien interesante, dice, deberías de publicarlo. Entonces, bueno, le digo, sí, ya está en vías de publicación. Y entonces me llamó la atención que le hubiera llamado la atención a Jesús, porque Jesús es una persona muy sensible, muy capaz. Entonces dije, por aquí hay materia interesante, ¿no? Y ya después en la investigación sobre mitología del proyecto de etnografía que realizamos hace 4 años, retomamos muchas cosas que habían andado por ahí y nos encontramos que esta creencia de los México chiquitos no solo es de Guerrero, también se presenta en otras partes del país, pero son sobre todo de tradición náhuatl. Uh-huh. Pareciera que son de tradición náhuatl exclusivamente, porque lo vemos como una inversión simbólica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que los nahuas, las tribus nahuatlacas, son las que dan origen a México Tenochtitlan. Salen de este mítico lugar que es Chicomostoc, las 7 cuevas, uh-huh, y pasan, o de Aztlán, y hacen todo un recorrido y llegan a México, y ahí se funda México Tenochtitlan, porque ahí encuentran la tierra prometida. Al igual que en muchos mitos, ¿no? Los mitos hebreos también, ¿no? De la tierra prometida, todo eso, ¿no? Entonces esta es la figura, es el mitema, diría Lévi-Strauss. El águila con la serpiente, es la que va a ser la señal, va a ser el símbolo que va a saber que ahí se tiene que fundar. Y entonces vemos lo hemos encontrado en varios lugares de Guerrero, y parece que también así se da en otras partes de México indígena, que de otros lugares llegó el águila y se iba a parar ahí, ¿sí? Lo hemos encontrado en la Tierra Caliente de Guerrero, me lo encontrado en la región de la montaña, en la Tierra Caliente, inclusive en la frontera casi con los tarascos, donde estaban los tarascos. La doctora Rosa Reina ahí nos señaló un lugar. En fin, esto, la creencia en sí dice que el águila se iba a parar ahí, que ahí se iba a fundar México Tenochtitlan, pero que no le gustó, o que le lanzaron flechas, o X o Y. El hecho es que no se para ahí y se va, y se dirige al Valle de México, que es donde se funda México Tenochtitlan. Los lugares que no le gustan son los México chiquitos. Exacto. Ajá. Ahí quedó la marca. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, ahí cerca de Telolapan, no, más arriba de Telolapan, más por ahí de Arcelia, hay un lugar por donde está un sitio ahorita, el Cerro de los Monos, ahí, uh-huh, está. Lo visitamos hace un par de años, cuando todavía se puede entrar por ahí. Y en la loma de un cerro hay una formación rocosa muy interesante, hay como laberintos, pero son formaciones naturales. Pero la gente cree que ahí sí hubo antes una ciudad. Ajá. O sea, porque parecen callejuelas así muy bien trazadas, ¿no? Naturales. Uh-huh. Y son naturales, pero pareciera que son obra humana, ¿no? Entonces la gente dice que ahí sí va a fundar México Tenochtitlan, pero que el águila no le gustó y que por eso se fue de ahí. Uh-huh. Entonces van quedando marcas en el territorio que la gente le permite decir, ahí estuvo el águila. Entonces, esto es una réplica, es una inversión simbólica de algo que pasó realmente, que fue de que después de que se funda México Tenochtitlan, muchos grupos nahuas emigran hacia el sur de México, crean los asentamientos nahuas en la montaña alta de Guerrero o en otras partes del país, en la Huasteca, en fin, todo eso. Y ellos a su vez son producto de migraciones posteriores. Pero entonces interpretamos
que esta creencia de las águilas que se pararon ahí para los Méxicos chiquitos es una referencia a los orígenes de estos grupos nahuas, porque ellos vienen de ese lugar donde se fundó México Tenochtitlan, emigran después por el problema de las guerras que había en el Valle de México, pero traen consigo esta creencia, ¿no?, de que ellos son producto de esa migración y que se marca con el águila para en el nopal, ¿no?, y que la van a repetir en otros lugares y por eso van a hacer la creencia de los Méxicos chiquitos. Bien. Samuel Villela, se nos acaba el tiempo y quisiera ya nada más preguntarte para terminar, ¿qué dificultades hay en la sociedad actual para percibir, respetar y entender este pensamiento mítico? Mira, yo creo que pues te lo podría poner un poco en el ejemplo de nuestro propio mito de creación en Occidente, la tradición judaico-cristiana. Pues sabemos que hay mucha laicidad actualmente, la gente cada vez tiene más desapego a la religión, pero bueno, la gente sigue creyendo, mucha gente sigue creyendo en que sí, que efectivamente que Adán y Eva son la pareja que crea al género humano. Y bueno, aunque el Papa no me acuerdo que el Papa ya admitió que sí, que la teoría de la evolución es cierta. Entonces bueno, ahí como que conviven ahí esos dos tipos de creencias, ¿no? Por una parte la creencia religiosa, que está explicando estos orígenes de la pareja humana, de la vida, del pecado, del trabajo, todo eso, y está el conocimiento científico que se tiene sobre esos orígenes. Yo creo que eso nos daría un poco la idea de hasta dónde pueden perdurar los mitos, ¿no? Hasta cómo conviven, cómo se van diluyendo, y cuáles son sus perspectivas a futuro, ¿no? Si se pierde un mito, ¿qué se pierde? Se pierde una forma de explicar al mundo, pero seguramente se pierde porque hay otra explicación. Uh-huh. Y no sé, de qué índole, bueno, puede ser también otra creencia mítica o una creencia más racional, así entre comillas, más apegada a ciertas explicaciones de tipo científico, pero yo pienso que en esa medida los mitos se transforman precisamente porque hay otras explicaciones, ¿no? Bien. No quiero cerrar esta conversación sin preguntarte qué ha significado para ti en lo personal trabajar sobre estos temas de la mitología en Guerrero. Mira, yo te comentaba que hace 6 años, algo así, no les estaba yo mayor atención, mi colega Marcelo Abramo me insistía y yo no era muy receptivo. Uh-huh. Pero ahora que me he metido en el estudio de toda esta cuestión mitológica, me parece muy apasionante, me parece muy, muy, muy bella. O sea, como casi siempre los mitos tienen una forma literaria, tienen una forma narrativa, son muy bellos, o sea, pueden tener una belleza impresionante, ¿no? O sea, en términos literarios. Ahora, si ya te pones a rascarle por ahí el fondo, la significación, pues es mucho más atractivo, ¿no? Entonces, para mí eso ha significado los mitos, ¿no? Una forma de acercarme a una de las narrativas indígenas, pero también una forma de explicación, ¿no? Que en cierta medida puede ser diferente a la nuestra, pero que también está recogiendo un legado, ¿no? Un legado de nuestros pueblos. Muy bien, pues con esto concluimos, maestro, etnólogo Samuel Villela Flores, esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y gracias al público por escucharnos. Muy bien. De esta manera, Yurira Contreras desde la cabina y elaborando el cuestionario, y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la participación de Samuel Villela. Gracias también a los escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Agradecemos como siempre la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la coordinación de estas entrevistas. En la producción, Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, en el Pro Tools, Javier Cortés con el apoyo de Lauro Gaspar. Y les recordamos que en www.radioina.blogspot.com hay muchos materiales sonoros que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a que los escuchen. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta,
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.